Detrás de muchas jornadas laborales en México se esconden historias de presión, de estrés, y estas historias tienen implicaciones legales muy serias. Hoy vamos a explorar una de ellas, para entender a fondo cómo una norma oficial está cambiando por completo las reglas del juego para la salud en el trabajo. Les presento a Julieta. Y su historia, la verdad, quizá le suene familiar a más de uno. Es una profesional muy comprometida, muy eficiente, pero toda esa dedicación se topa todos los días con una presión que nomás no para de crecer. La causa, una carga de trabajo que es sencillamente abrumadora. Y ojo, no estamos hablando de tener un día ocupado de vez en cuando, ¿eh? Hablamos de una exigencia constante, día tras día, que ya superó por mucho su capacidad real. Es una situación que se vuelve insostenible, que la está llevando al límite. Y es justo esto lo que la ley identifica como un factor de riesgo psicosocial clave. Pero, a ver, la cosa no para ahí. No es solo la carga de trabajo. El ambiente en el que se mueve Julieta es hostil. Tiene un liderazgo negativo y una falta de apoyo total que la hacen sentir invisible, como si estuviera completamente sola. Esas relaciones que deberían ser un soporte se han vuelto otra fuente de estrés. Y claro, toda esa presión acumulada pues finalmente explota. Y no se trata de un simple mal día, sino de algo que la norma define con todas sus letras, un acontecimiento traumático severo. Este es el punto de quiebre, y a partir de este momento, la empresa tiene obligaciones muy claras que ya no puede ni debe ignorar. La historia de Julieta, lamentablemente, no es un caso aislado. Y es justo por eso que existe un marco legal para estas situaciones. Así que vamos a la primera sección para desglosar qué es la NOM 035, esta guía para la salud psicosocial en el trabajo. Bueno, ¿qué es exactamente la famosa NOM 035? A ver, en pocas palabras, es una norma oficial mexicana que le pone la responsabilidad a las empresas de cuidar la salud mental de su gente. El objetivo es súper claro. Hay que identificar, analizar y sobre todo prevenir los riesgos psicosociales para poder construir un lugar de trabajo más sano. Y aquí podemos ver cómo las dos caras de la moneda. Por un lado, la norma busca combatir de frente los factores de riesgo, como esas cargas de trabajo imposibles o el liderazgo tóxico. Pero, por el otro lado, y esto es igual de importante, busca construir activamente un entorno favorable. O sea, un lugar donde la gente sienta que pertenece, donde haya claridad, apoyo y reconocimiento. La idea no es nada más apagar fuegos, sino construir un lugar donde esos fuegos ni siquiera empiecen. Y aquí, ojo, es súper importante aclarar algo para que no haya malentendidos. La NOM 035 no es una prueba psicológica para los empleados. No está diseñada para medir su nivel de estrés personal ni para analizar su personalidad. El foco no está en la persona, sino en las condiciones que la empresa crea. El análisis es sobre el ambiente de trabajo, no sobre la mente del trabajador. Ok. La teoría suena bien, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo pasa una empresa de tener la norma en un papel a una estrategia que funcione en la vida real? Vamos a la segunda sección para ver justo eso, cómo se mide la salud psicosocial y, sobre todo, qué acciones hay que tomar. Y bueno, esta es la pregunta del millón para muchos líderes y equipos de recursos humanos. ¿Cómo se le puede tomar una radiografía clara al ambiente laboral? La buena noticia es que la norma no deja esto al azar. De hecho, nos da herramientas muy concretas para hacerlo. La herramienta principal es un cuestionario, una especie de termómetro que mide factores como la carga de trabajo, el tipo de liderazgo o si hay violencia laboral. Las respuestas de todos se suman y se convierten en un puntaje, que clasifica a la empresa en uno de estos 5 niveles de riesgo, desde nulo, que es lo ideal, hasta muy alto. Y así es como pasamos de "yo creo que el ambiente está bien" a un dato duro sobre el que se puede y se debe actuar. Y claro, dependiendo de qué tan caliente esté el ambiente, las acciones son distintas. Si el riesgo sale bajo o medio, bueno, hay que implementar un plan de acción y medidas de prevención. Pero si el diagnóstico es alto o muy alto, la cosa es seria. Ahí se requiere una intervención urgente, un análisis a fondo y muchas veces la ayuda de especialistas. Y esto no es una sugerencia, es una obligación. Pero regresemos a Julieta. ¿Qué pasa cuando el problema ya no es un puntaje en una tabla, sino una persona de carne y hueso que ha sufrido un evento grave? Pasemos a la tercera sección para analizar la parte más humana, la más crítica de todas, la responsabilidad de la empresa ante el trauma. Esta frase, sacada directo de las guías oficiales, lo resume todo. Cuando una persona como Julieta responde sí a la pregunta sobre si ha vivido un evento traumático severo, el diagnóstico general de la empresa ya no importa.
En ese momento, la prioridad absoluta, la única prioridad, es esa persona. Y este es el meollo del asunto, ¿eh? La ley no le da a la empresa la opción de decidir si actúa o no. La respuesta tiene que ser inmediata y es obligatoria. Ignorar un caso así no solo es una enorme falta de humanidad, es un incumplimiento directo de la norma. El protocolo es clarísimo y tiene 3 pasos que no son negociables. Primero, canalizar. La empresa debe referir a la persona para que reciba atención profesional de inmediato. El rol de RH no es dar terapia, sino facilitar el acceso a ella. Segundo, dar seguimiento, siempre de forma confidencial y con mucho respeto. Y tercero, que es fundamental para el futuro, evaluar el entorno. Analizar qué condiciones provocaron esto y corregirlas para que no vuelva a pasar. Y al final, todo esto nos conecta con el espíritu real de la norma. No se trata solo de reaccionar cuando ya explotó la crisis, sino de crear un entorno que las prevenga desde el inicio. Un lugar de trabajo con cargas justas, comunicación clara y un liderazgo que construya, no que destruya. Así que, al final del día, la NOM 035 es muchísimo más que un requisito legal que hay que cumplir para evitar una multa. Es una verdadera hoja de ruta para transformar las organizaciones. Nos obliga a entender algo clave. El bienestar de la gente no es un freno para la productividad. Es justo lo contrario. Es su verdadero motor. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire. Una pregunta para reflexionar. ¿Qué tipo de organizaciones estamos construyendo? ¿Si son solo un lugar para trabajar o un verdadero lugar para crecer? Porque la respuesta va a definir no solo el futuro de las empresas, sino el bienestar de millones de personas como Julieta.